Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y como adelantábamos, ya estamos en línea con el señor Rubén Ramírez Lescano, él es economista, para hablar acerca del proyecto del plan de gastos de la nación. El señor Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días, Edgar. Un placer de estar contigo y con la distinguida audiencia de Canal Pro. Desde ya nosotros agradecidos por la predisposición de siempre de conversar con nosotros y estamos atentos a lo que nos pueda decir o en este caso opinar sobre todo esto que viene dándose en medio también de un escenario, podemos decir ya de cara a las próximas elecciones. Sabemos que cuando se habla del proyecto de plan de gasto se habla de un componente altamente técnico, está en riesgo el futuro de la macroeconomía, del bienestar de la ciudadanía paraguaya, de los ciudadanos. Y en este sentido, ¿qué opinión le merece estos datos que vienen dándose a conocer? Algunos hablan de que está en riesgo la sostenibilidad de los programas, inclusive que sabemos tienen un impacto significativo también en la ciudadanía. ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, el presupuesto para el año 2023 tiene un déficit del 2,3% del Producto Interno Bruto, lo que significa que no cumple con la ley de responsabilidad fiscal aprobado por este mismo Congreso. Y en consecuencia entramos en un momento en donde se ponen en riesgo los fundamentos macroeconómicos. Más allá de la discusión que existe hoy respecto de que la, la, las condiciones de presentación del Poder Ejecutivo no es coherente y consistente con las acciones de los ministros que requieren ampliaciones presupuestarias y no solamente modificaciones para la ejecución de este año y para lo que viene en el año 2023, implica de que el Congreso tiene hoy la responsabilidad de aprobar un presupuesto que permita realmente contemplar las condiciones de desarrollo que tiene Paraguay y por otra parte ser lo suficientemente austeros en el que es fundamental en este momento plantear una reforma estructural de la economía para que los próximos años tengamos mejores condiciones cuando el mundo no se plantea solamente de que si va a haber o no una recesión, eso ya no está en discusión, va a haber una recesión global. La cuestión es cuándo va a ser esa recesión, si será en el primer trimestre o en el segundo trimestre del año 2023. Consecuentemente, hay una gran irresponsabilidad en el manejo presupuestario que pone en riesgo la estabilidad económica, la previsibilidad económica del Paraguay, si es que se aprobasen todos los requerimientos en una condición en el que tenemos que ser muy prudentes con los gastos. Ahora, ¿cómo se puede lograr el equilibrio en este sentido? Porque sabemos de que estamos tal vez todavía dentro de las proyecciones, pero si bien en este proceso de recuperación económica, en donde estamos también expuestos a todo lo que sucede en la región, y particularmente cuando hablamos de esto debemos entender también que somos una economía dependiente por todo lo que generamos, por los pilares de nuestra economía que están sustentadas en la producción, en el campo, pero deberíamos también de tener en cuenta lo que ha afectado, estamos hablando de salir de una crisis generada por la pandemia, la sequía, a esto debemos sumar el año electoral, en fin, es un escenario bastante complejo, pero ¿cómo se puede lograr un equilibrio cuando ya estamos endeudados y todavía las proyecciones parecen ser inciertas? Eh, Existe en primer lugar una condición de indisciplina llamativa de parte de los miembros del Poder Ejecutivo, que aun cuando el presidente ha convocado a una cumbre de poderes a toda la dirigencia empresarial a respaldarse para que haya una administración más coherente y consistente en el manejo presupuestario, vemos que las distintas secretarías de Estado desfilan frente al Congreso pidiendo aumento, no solamente modificación presupuestaria. Ese es un tema relevante, pero reitero de que es el Congreso el responsable, es el único país en el mundo en el que el Congreso no solamente puede aceptar o rechazar la propuesta presupuestaria del Poder Ejecutivo, sino modificarla.
Y si el Congreso no es responsable frente a la indisciplina del Poder Ejecutivo, estamos en un escenario muy complicado, muy difícil, por una parte. Por otra parte, tenemos una situación en la que un desfinanciamiento presupuestario hace de que la calidad del gasto justamente esté desordenada porque se concentra en gastos rígidos y no en inversiones, cuando una economía que va decreciendo de enero a agosto, como observamos en las cifras preliminares que arrojan desde el equipo económico, tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda, vemos que la economía paraguaya no despega. Consecuentemente, estamos en una situación en la que es fundamental empezar las reformas estructurales, tanto de mejorar la calidad del gasto, por una parte, de encontrar los mecanismos para resolver la ecuación de los fondos previsionales, que es uno de los grandes desangres de la economía paraguaya en este momento, de reformar las cuestiones vinculadas a la informalidad y sobre todo, más allá de la informalidad económica, la informalidad del empleo, donde la previsional no tiene condiciones de sustentar ni los fondos de salud, así como tampoco los fondos jubilatorios. También al mismo tiempo empezar a organizar fondos estructurales que permitan financiar las alianzas público-privadas, que son claves para un año 2023, como decía, que se enfrenta a un año de elecciones, a un mundo en recesión, a incremento de las condiciones financieras. Si nos endeudamos más para financiar un presupuesto que no está estabilizado, que no está financiado, entramos en una zona de riesgo donde el 35% del Producto Interno Bruto ya constituye deuda del Estado paraguayo. Para el año que viene tenemos vencimiento de 265 millones de dólares aproximadamente, pero para el 2024 tenemos más de 1.000 millones de dólares en vencimiento de deuda y servicio de deuda externa. Consecuentemente hay que llamar a la prudencia, a la conciencia de la clase política, que más allá de las elecciones, donde la democracia es clave para un país como el nuestro, no podemos asociar al prebendarismo y al clientelismo político en un escenario tan difícil como que se nos enfrenta a todos los paraguayos y particularmente a los contribuyentes. Ahora, la particularidad, que es lo que menciona, que el plan de gasto será ejecutado por el gobierno actual y también por el gobierno entrante. Sabemos que en este proceso de transición también se dan muchos ajustes que de cierta forma apuntan a ser efectivos y prácticos, pero si hablamos particularmente de lo que sucede en el sector público, se habla también, hay mucha expectativa por los ajustes en cuanto a salario. Menciono uno de ellos, el sector de los docentes, que después de mucho tiempo esperan lograr justamente o alcanzar el salario que de acuerdo a sus reclamos ellos merecen. Ahora bien, si hablamos de ajustes de salarios, tenemos que hablar también de lo que se recauda hoy. Se habla de que no están dadas las condiciones para ajuste de salarios, sin decir también, dejar de decir esto de que el reclamo siempre es justo. ¿Cómo se logra también el equilibrio en este sentido en materia de recaudación y lo que pueda significar también posibles ajustes que muchos dicen no es el camino? Hay que ser consciente de que el incremento del gasto rígido orientado a salario en todo el conjunto, porque gran parte del presupuesto que tiene un déficit, como señalaba al principio, del 2.3% del Producto Interno Bruto, es decir, necesitamos llegar al menos a la ley de responsabilidad fiscal, que es 1.5% del Producto Interno Bruto, para que sostenidamente podamos tener un crecimiento económico preservando los fundamentos macroeconómicos. Ahora bien, si los salarios se incrementan indiscriminadamente, más allá de la realidad que existe y la necesidad de atender los reclamos del ámbito de educación, de seguridad y de sanidad pública, hay que ser conscientes de que esto va a generar una presión inflacionaria más importante de la que tenemos hoy, por una parte. El de financiamiento del presupuesto, por otra parte,
va a generar al mismo tiempo necesidades de incrementar recaudación y dentro de la informalidad de la economía no se puede encontrar. Consecuentemente, el riesgo de que el Estado se encuentre frente a la tentación de incrementar impuestos, nuevamente vamos a entrar en una espiral que nos conduce a inflación y disminución de la actividad económica como consecuencia de la disminución del poder adquisitivo. Entonces, eh, creo que estas tensiones socioeconómicas que se dan en un momento electoral reclaman un liderazgo muy responsable de toda la clase política paraguaya para que entienda de que estamos en un momento donde no solamente Paraguay está en un riesgo de su solvencia macroeconómica, sino el mundo. Y nuestra región se enfrenta a significativas presiones en el que nuestra competitividad al mismo tiempo está en riesgo dadas las condiciones en las que la flexibilidad conduce a una Argentina que va a superar los 3 dígitos de inflación para este año, a un Brasil que está en deflación, pero que al mismo tiempo tiene condiciones complejas en un momento en el que los commodities agrícolas, energéticos y minerales tienen una gran volatilidad en los precios y no hay una condición para establecer un crecimiento sólido y permanente de las economías en nuestra región y por lo tanto en nuestro país también. Ahora, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para consultarle también sobre algo que sabemos genera mucho empleo y por sobre todo también genera la reactivación de la dinámica económica que es el sector privado, en donde pesa mucho también esto que hablamos siempre, que es el proceso de recuperación. ¿Cómo se presenta el escenario para el sector privado? ¿Están dadas las condiciones? Hablamos siempre de impuestos, hablamos del escenario actual, pareciera ser de que siempre es materia pendiente también generar las condiciones necesarias en medio de la búsqueda constante de previsibilidad principalmente para las inversiones. Bueno, el sector privado tiene en este momento por el lado del sector agropecuario, que es el motor del desarrollo y la esperanza para el año 2023, dadas las condiciones climáticas, dadas las condiciones de mercado internacional, de recuperarse respecto del mal año que estamos atravesando en el 2022. Es decir, vamos a tener mayor producción, mayor productividad y consecuentemente va a ser uno de los grandes motores de la economía si estas condiciones persisten para el 2023. Por otra parte, el sector construcción, que es otro de los motores del desarrollo de la economía, creo que va a encontrar la dinámica de inversiones para atender el déficit que existe tanto habitacional como de servicios corporativos. El tercer ámbito es el de servicios. Hemos visto de que buenas políticas públicas como el evento de ODESUR generan ingresos sustanciales para una economía que necesita justamente dinamizarse. El tercer lugar, que es algo que recomiendo de manera importante cumplir con la creación de fondos estructurales para que la iniciativa público-privada pueda tener la capacidad de desarrollar infraestructura económica y social. Y me refiero a las grandes obras públicas que el Estado no podrá atender por su reducido espacio fiscal y que por lo tanto puede, asociado con el sector privado, emprender iniciativas y a ese efecto es importante que junto con los organismos financieros internacionales, me refiero a la CAF, al Banco de Desarrollo de América Latina, al Banco Interamericano de Desarrollo y a otros organismos financieros como el Banco Mundial, a encontrar los recursos para que con el sector privado se puedan emprender grandes obras públicas y dar continuidad a lo que este gobierno está haciendo de una manera importante, como es la infraestructura vial, pero a la que hay que asociar, por ejemplo, todo lo que es la infraestructura educativa, que está en crisis, lo que es la infraestructura sanitaria, que también está en crisis, y lo que es la infraestructura energética, que necesita
no solamente las mayores inversiones en generación, sino que en transmisión y distribución, donde la Administración Nacional de Electricidad tiene un programa que todavía no está financiado completamente para proseguir y asegurar las condiciones de desarrollo del Paraguay. Señor Rubén, muchísimas gracias por este análisis, valoramos siempre su tiempo y vamos a estar atentos también a cómo se desarrolla todo esto. Sabemos que está en proceso de análisis en el Congreso, también algunos ajustes, lo que sin duda genera también preocupación por todo lo que se está dando. Vamos a estar nosotros atentos a esto y hasta una próxima entrevista para que podamos justamente dar a conocer más detalles a la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Un placer, Edgar. Muy buen día a ti y a toda la distinguida audiencia del canal Pro. Hasta la próxima.